El guardia de la plaza sostiene en una mano una cinta métrica y en la otra un codo de madera liso con una marca quemada. El viento levanta el borde de la manga, la lana cruje y el fino borde se convierte en una prueba. En la pared de la sala cuelga el patrón, madera oscura con bordes afilados y marcas de bronce para que no se deforme con la humedad. Desde la distancia las reglas parecen iguales, pero la diferencia de grosor de un dedo puede decidir el destino de personas adultas cuya ropa en una mañana pasa de ser algo cotidiano a ser objeto de sospecha. Entre la oficina que huele a cera y la piedra húmeda de la plaza, ronda el mito de la modestia salvadora. Y cerca, en los cuadernos de los escribanos, hay líneas secas sobre las multas con tela y monedas. Saludo a los espectadores en mi nombre. Señalo que para esta historia es especialmente importante que presten atención a los detalles. Les pregunto, ¿desde qué ciudades están viendo el programa? Les pido que escriban en los comentarios sus normas locales de decoro y les deseo una escucha tranquila y atenta. Les espera una crónica en la que los centímetros se convierten en poder y el poder en medida de longitud. A mediados del siglo XVI, Ginebra aprende a hablar del cuerpo a través de la tela. Las leyes suntuarias enumeran los anchos de las cintas, las alturas de los dientes de piel, las profundidades de los escotes y los tonos permitidos en días laborables y festivos. La consistencia recopila protocolos de asuntos de vestimenta, calle, hora, descripción del corte, exceso previsto. Junto a ellos, en los libros de ingresos y gastos, se registran cuidadosamente las multas pagadas con monedas y retales. El almacén municipal rebosa de tela como si la piedad pudiera enrollarse en rollos. El mito promete la igualdad moral. El documento muestra la caja registradora, en la que cada palmo de tela de más suena como un ingreso conveniente. Bajo la pulida palabra modestia se esconde la geometría artesanal. Los gremios tienen su propio codo, que cuelga de una cadena en la sala de medidas, con marcas y el sello de los ancianos grabados en el borde. La guardia tiene su propia regla, móvil, con la punta afilada. Al viento, la tela respira, la cinta se tensa y el borde de vigilancia hace fácilmente que cualquier dobladillo sea excesivo, sin ninguna mala intención por parte del maestro. En la plaza, la disputa es breve y espectacular. Protocolo, tijeras, corte. En el papel, la disputa se prolonga. Solicitud de verificación, falta de entrega a la pared, registro final de la recaudación. Así, el centímetro se convierte en un impuesto y la moral, en una herramienta conveniente para recaudarlo. Las quejas de las modistas no parecen una súplica, sino una instrucción. Las mujeres adultas del gremio describen el procedimiento. Aplicar la manga en disputa al patrón a la luz, presencia de testigos, registro en el libro. Señalan el riesgo que existe entre el viento y el borde, y que en esa rendija caen durante meses sus ingresos y su reputación.
La consistencia primero se refiere a la onda de la silueta, luego promete una verificación cuando sea conveniente, y la guardia continúa midiendo en las intersecciones, donde la multitud fácilmente sustituye el procedimiento. Es aquí donde el papel interviene por primera vez contra el mito. Los gremios logran una comparación pública de los dos codos, que se cuelgan uno al lado del otro. A la luz de las velas resulta que el codo de guardia es más largo en una fina fracción de la palma de la mano. Para el ojo es una bagatela. Para la caja, un aumento estable. Para la gente, la diferencia entre un acabado normal y un lujo culpable. El método de cobro no hace más que agravar el conflicto. Las multas no solo se cobran en moneda. Las tiras de piel se destinan a tapizar salones, las cintas a cortinas para ceremonias y las telas lisas a inventarios benéficos. En los informes, esto parece piadoso, hasta que se leen las notas sobre los talleres, donde las costureras adultas cortaban los adornos a la vista de las clientas. Una semana de trabajo se convierte en migajas en un minuto, y la confianza de los clientes en el oficio desaparece junto con el borde. Allí donde los estatutos hablan de corregir la apariencia, el documento describe en realidad la sustracción de valor bajo la apariencia de una medida. El mito afirma que la tela engendra soberbia. El papel demuestra que la tela alimenta el presupuesto. A continuación, llegan a la ciudad los primeros intentos de devolver la disputa al ámbito del objeto. Se introduce una regla de referencia portátil duplicada. Se establece el derecho a exigir la medida junto a la pared y se prohíbe el corte antes de la verificación. Aparece un aburrido formulario de apelación donde los pasos están escritos con letras. Llevar el objeto en disputa al patrón, colocarlo a la luz, anotar el resultado en el libro, llamar a 2 testigos entre las administradoras de edificios adultas, los contables de las tiendas o los alumnos mayores, que no estén relacionados ni con la costura ni con la multa. La guardia tiene que cambiar sus rutas habituales. En lugar del teatro al aire libre, el camino a la sala donde el codo cuelga de una cadena. En los cuadernos de los escribanos cambia el dibujo de los números, donde la disputa llega a un punto muerto. El exceso desaparece más a menudo de lo que se confirma. Donde se midió en la plaza, hay más sanciones y más quejas. En la puerta aparece una habitación seca. Los rollos se mantienen alejados de la humedad antes del marcado. Se coloca una pequeña marca de cera con la hora escrita en letra de imprenta. Las referencias al respiración de la materia dejan de justificar los centímetros de más. Las telas de feria llegan con marcas ajenas y sus propios codos. Se convierten al estándar de la ciudad y se comprueban inmediatamente en la pared. Y la lucha por la libertad extranjera se desvanece. En los almacenes de las casas ricas se encuentran codos domésticos, medidas familiares respetadas que hace tiempo que se alejaron del estándar. Se registran en un registro, se comparan con el patrón y se transfieren a la sección de memoria. La doble moral pierde su fundamento.
No se puede exigir rigor en la plaza y mantener privilegios en el salón. La consistencia intenta volver a la agenda de horas de severidad y corrección de corazones, pero el servicio de medición distribuye las apelaciones por tiempo y clima y muestra la coincidencia de la supuesta severidad con el viento vespertino. Se reescriben las enmiendas, las cosas controvertidas se miden a la luz, donde se ve la muesca en la doble señal, y dentro del límite del camino hasta la pared más cercana. El crepúsculo desaparece del procedimiento, y con él desaparece la querida decoración de la arbitrariedad. La modestia deja de ser el látigo de la multitud y se convierte en un marco dentro del cual el corte se demuestra con el borde y no con el estado de ánimo de alguien. Y cuanto más a menudo los adultos llegan a la pared con el patrón, más silenciosa se vuelve la plaza. Porque en una ciudad donde la medida se mantiene con cadena, el ruido no sustituye bien a la geometría. En lugar de abolir los estatutos, la ciudad optó por aterrizarlos en los objetos. El mediador con la medida portátil se convirtió en una figura no de una parábola, sino de un horario. Por la mañana revisaba los listones de los bancos, por la tarde acompañaba la disputa hasta la pared, y por la noche entregaba un diario con 3 líneas. Cerrado en la pared, compensación asignada, infracción confirmada. En estas líneas no crecían conflictos ruidosos, sino un nuevo hábito: aplicar la tela a la madera antes de aplicar el estigma a la persona. La sala de medidas dejó de ser un lugar poco frecuentado y se convirtió en la sala más cercana de la ciudad, a la que acudían no solo los artesanos, sino también las clientas adultas, que habían aprendido a contar los bordes con la misma tranquilidad con la que cuentan el pan. La plaza seguía viviendo con ruido, pero el ruido necesitaba cada vez más luz. Ahora la disputa pedía más velas que voces. Junto a la medida se colocaron balanzas. Los tintoreros colgaron en las puertas tablas de tonos con cintas de muestra, cada tira marcada dentro de los límites del borde, con la firma del jefe, para que la disputa sobre el color demasiado alegre no se convirtiera en un proceso de incitación. Los comercios de pieles introdujeron planchas cortas a la altura del pelo, y los tejedores comenzaron a marcar el ancho de la tela antes de que las tijeras la cortaran. Las cintas se colocaron en estuches rígidos, con una marca de control de tensión, y la sutil astucia del estiramiento invisible desapareció, junto con la posibilidad de estirar la verdad hasta un tamaño conveniente. Estos aburridos artilugios hicieron más que toda una predicación. Trasladaron la conversación sobre el cuerpo de la zona de las conjeturas a la zona de las cosas medibles, donde la moral no desaparece, pero deja de sustituir a las matemáticas. La atención se trasladó a donde los ojos comunes rara vez miran, a la contabilidad. Las confiscaciones traían dinero rápido, las apelaciones exigían gastos. Escribanos, testigos, velas,
placas de bronce para los bordes de las barras portátiles. En un corto período de tiempo, parecía que la ciudad sacrificaba sus ingresos por los caprichos de las modistas. A largo plazo, cuando se sumaban en una sola hoja las pérdidas comerciales, los fracasos de las ferias, las multitudes y el riesgo de los créditos, las cifras se combinaban de otra manera. Los ingresos uniformes del mercado superaban las ganancias fluctuantes de las multas, y la reparación de los puestos destrozados resultaba más cara que el pago del servicio de medición. La tabla, donde se combinaron por primera vez estas 4 filas, parecía una simple geometría de salvación. Menos arbitrariedad, menos multitudes, más comercio, impuestos más uniformes. Así, sin palabras, quedó más claro por qué los estatutos deben mantenerse bajo llave y no en manos de alguien. Con la reconstrucción de la medida, surgieron las sombras que habían nacido junto con el orden. Se encontraron etiquetas falsas dentro de los límites, toscamente impresas y hábilmente pegadas a los costosos acabados. A la luz de las velas, la falsificación resistía una mirada rápida y alimentaba los viejos planes de lucro. El servicio de medición respondió no con entusiasmo, sino con técnica. Introdujo una doble marca en la tela y en el borde de la cinta, con un microscópico grabado, visible solo en una habitación seca, con luz lateral, y mezcló granos de arena con el lacre para que la etiqueta arrancada dejara una cicatriz rugosa. Después de eso, cualquier corte sin una marca auténtica dejó de parecer estricto. Parecía vacío. La disputa se desviaba casi automáticamente hacia la pared, y allí se desmoronaba en líneas uniformes de revista. Los codos extranjeros en las ferias exigían diplomacia. La antigua ciudad gustaba de convertir la amplitud ultramarina en un motivo de humillación a las puertas. La nueva ciudad optó por los coeficientes. La medida extranjera se convertía a la local según una proporción previamente registrada y se comprobaba inmediatamente junto a la pared. Al principio los comerciantes se quejaron de que las tablas secaban el comercio, pero al cabo de una semana reconocieron que el silencio en la aduana era más útil que las reflexiones nocturnas. El humo apestoso de las hogueras desapareció de la plaza y quedó el aire seco de la habitación seca, donde la tela respondía a las preguntas mejor que cualquier sermón. Los respetables codos domésticos de los almacenes de las casas acomodadas también esperaron su hora. Se inscribieron en el registro, se verificaron y se reetiquetaron o se trasladaron a la sección de memoria. Así se cerró la puerta a la querida doble moral. Ya no se podía exigir rigor abajo y tirar de los hilos arriba. Esta decisión no olía a victoria, sino a tabla cerrada, pero por primera vez equiparó la casa con el mercado y el honor familiar con la medida pública. En los documentos quedó como un breve punto, pero en las escaleras de la ciudad se hizo más silencioso el ruido de los pasos acostumbrados a tocar los privilegios. El intento de revancha llegó bajo la forma de
horas de severidad. Una serie de celosos vigilantes propuso reducir las anchuras permitidas en intervalos especiales para enfriar los ánimos. El papel no preguntó por las pasiones, sino por el costado. El servicio portátil clasificó las apelaciones por hora y por clima, y demostró que las horas propuestas coincidían con el viento vespertino, cuando cualquier manga se ensancha sin pecado. Se descartó la idea y se introdujo una enmienda. Las cosas controvertidas se medirán con luz suficiente para leer las marcas de la doble señal, y dentro del trayecto hasta la pared más cercana. El crepúsculo quedó fuera del procedimiento, y con él, la querida escenografía de la arbitrariedad. Dentro del oficio, el cambio se hizo evidente por el regreso de la fantasía. Cuando los límites no están determinados por la emoción, sino por el riesgo, la belleza no se escapa hacia la transgresión, sino que aprende a vivir dentro de los marcos. Apareció una expresión que antes sonaba como un oxímoron. Lujo modesto. No pobreza, sino precisión. Las puntas de piel se hicieron más pequeñas y precisas, los ribetes más ingeniosos y densos, el ajuste más preciso, sin exceso de tela. Las clientas adultas dejaron de susurrar en los umbrales, porque ahora, en cada umbral, colgaba una plancha corta, una copia del modelo. Las modistas adultas dejaron de coser con margen de miedo, devolviendo el margen al oficio y no a la multitud. El procedimiento de apelación se enriqueció con un detalle más, que resolvió la vergonzosa teatralidad. A la lista de participantes obligatorios se añadieron 2 testigos, una administradora de edificios adulta y un contable adulto del barrio, que no tenían nada que ver ni con la costura ni con la multa. Sus nombres se publicaron con antelación, sus firmas se colocaron junto al sello, y los rumores perdieron fuerza. Cuando el testigo es una función y no una figura, incluso la envidia cede el paso a la rutina. En las mismas páginas se aprobó la norma de la verificación de medidas estacional. Una vez al año se comparaban públicamente todas las reglas portátiles con el patrón de cadena, y se prensaban las placas de bronce ante todos. En una ocasión se encontraron 2 reglas socavadas. Se retiraron del servicio de forma abierta y se asignaron compensaciones a los afectados. La ciudad optó por el riesgo de reconocer el error en lugar del placer de ocultarlo, y eso fue precisamente lo que reforzó la confianza más que cualquier demostración de severidad. La pobreza notó los cambios antes que la riqueza. Donde antes se calificaba fácilmente un pañuelo de demasiado alegre y se convertía en una multa, ahora se necesitaba una cinta y una tabla. Las tiendas con un procedimiento uniforme estaban más dispuestas a llevar la cuenta de las deudas. El riesgo de una confiscación repentina desapareció, y con él la costumbre de cargar a los pobres con los gastos de la moral ajena. Las listas de inventario se completaron con pequeñas etiquetas dentro de los límites, y las disputas familiares se convirtieron con menos frecuencia en juicios públicos.
La modestia dejó de ser motivo para humillar al débil. Se convirtió en un lenguaje común, accesible a todos los adultos que sabían leer. Al final del ciclo ferial, los códigos de la consistencia cambiaron no en tono, sino en estructura. Las referencias tradicionales a la corrección de los corazones dieron paso a gráficos secos. ¿Cuántos asuntos decorativos terminaron en el paredón? ¿Cuántos fueron acompañados de compensación? ¿Cuántos fueron reconocidos como violaciones de la norma? A los guardias les resultaba más rentable medir correctamente a la primera que llevar las disputas al muro y perder ante los ojos de los testigos. El consejo conectó esta aburrida aritmética al presupuesto. Los gastos del servicio de medición se trasladaron de la sección temporales a la sección necesarios, equiparándolos a balanzas y medidas. El estatuto dejó de ser un eslogan y pasó a formar parte de la ingeniería urbana, algo que la mayoría de la gente utiliza sin siquiera recordar su origen. La confirmación más silenciosa de los cambios fueron los mercados en condiciones meteorológicas adversas. Cuando soplaban vientos húmedos desde el río, en los cruces, por vieja costumbre, surgían sospechas. Ahora, junto al primer destello, aparecía una mesa con una copia del patrón y una regla portátil. Donde antes se reunía una multitud, ahora se reunían dedos que aplicaban el borde al árbol. La plaza no se volvió más amable, sino más objetiva. Y eso era precisamente lo que exigía la historia de los centímetros del poder. Devolver el poder a un objeto que no sabe halagar ni vengarse. Un borde liso, con una marca que guarda la misma longitud, para todos los que están dispuestos a llegar hasta la pared. La rutina burocrática cristalizó gradualmente lo que antes se hacía pasar por piedad. La medida se convirtió en infraestructura. En los libros judiciales, junto a las balanzas para el grano y los archines de carpintero, apareció una línea sobre el corte. En los presupuestos, una partida separada para el servicio de medición. No como algo temporal, sino como algo permanente, junto con la protección de los puentes y la limpieza de las cunetas. El codo de referencia se fijó con una descripción en letras y un dibujo de rayas. Se colgó de una cadena y se empezaron a fabricar copias siguiendo un único procedimiento con 2 sellos. Las reglas portátiles recibieron revestimientos de bronce para que el borde no se desviara por culpa de manos codiciosas. Una vez por temporada se realizaba una verificación pública. Los escribanos anotaban las fechas en letra de imprenta. Los testigos firmaban. Los registros se completaban con verificaciones sin pompa. En las columnas, coincidió, discrepancia, retirado del servicio. Una vez se retiraron 2 tablillas por tener el borde socavado. Y los casos en los que se habían utilizado se recalcularon con compensación. No se castigó a la multitud, sino a la fila, y así se salvó la confianza en las demás filas. Las tiendas, las tintorerías y las peleterías reaccionaron con ingenio artesanal. En las puertas colgaban tablillas cortas a la altura del pelo y cintas de muestras de tonos con marcas dentro del borde,
Los tejedores comenzaron a marcar el ancho de la tela antes de cortarla. Los acabados caros recibían pequeñas etiquetas con una doble marca en la tela y en el borde de la cinta, con polvos de arena bajo el lacre y un grabado que solo se podía leer con luz lateral. Las etiquetas falsas ya no resistían la habitación seca, y las confiscaciones sin rastros auténticos parecían vacías y iban a parar a la pared casi automáticamente. En las puertas se impuso la diplomacia de los coeficientes para los codos extranjeros. Las medidas extranjeras se convertían en medidas urbanas. Se comprobaban inmediatamente en la pared. Y las noches de feria dejaron de oler a hogueras punitivas. En los almacenes de las casas acomodadas, los codos domésticos se reetiquetaron o se enviaron al recuerdo, cerrando la puerta de los privilegios, donde la tela vivió durante mucho tiempo según la longitud familiar. La consistencia cambió de tono. En lugar de horas de severidad, agradecimiento a quienes miden con honestidad. En lugar de teatro, referencia al estatuto, en el que se prohíbe el corte sin verificación, y el camino hacia la pared es el mismo para todos los participantes adultos en el asunto. Los escribanos dejaron de describir la ola de siluetas y comenzaron a contar los casos llevados a la luz del día. Los testigos, administradoras de edificios y contables, pasaron de ser figuras poco comunes a convertirse en una función del procedimiento, y los rumores se apagaron al no encontrar escenario. En los libros de ingresos y gastos, el lugar de las ganancias fluctuantes penales fue ocupado por una línea uniforme de impuestos. Menos recortes arbitrarios, menos multitudes, menos interrupciones de las ferias, créditos más tranquilos para los pequeños comerciantes. Esta cadena seca le costó al mundo urbano más que la efectista severidad. La pobreza sintió el resultado primero. Los pañuelos dejaron de convertirse en acusaciones, las deudas en trampas y las listas de dotes en vergüenza pública. Las minúsculas tablas dentro de los límites igualaron los umbrales de las casas con la superficie, al igual que en su día las balanzas igualaron los mercados. En los mercados, cuando hacía mal tiempo, lo primero en aparecer no era la guardia, sino una regla portátil, una mesa con una copia del patrón, una vela, una cinta, un cuaderno. Los dedos aplicaban el borde a la madera y, donde antes hervía la voz, ahora se enfriaba la geometría. Los intentos de revancha, reducir las anchuras permitidas en horas especiales, devolver el sentido vivo de la medida en lugar de la tabla, se extinguían con la primera descomposición de las apelaciones por tiempo y clima. El viento era una fuerza de la naturaleza, no un temperamento, y a partir de entonces no tenía poder sobre la manga ajena. El estatuto introdujo cuidadosamente la medida en el derecho, el patrón en la sección de medidas, la apelación junto a la verificación del sello, los testigos en las listas de barrios, los gastos del servicio en la sección necesarios. La modestia dejó de ser un grito
y se convirtió en un marco, dentro del cual el corte se demuestra con el borde con la marca, y no con el estado de ánimo de alguien. Y cuando la mirada volvía a intentar medir a las personas, se topaba con la madera, donde la longitud pertenecía por igual a todos los que sabían llegar hasta la pared y colocar su borde de forma uniforme. La ciudad incorporó la medida a su vida cotidiana tan profundamente que se convirtió en un gesto reconocible, como santiguarse en la puerta o quitarse el sombrero ante los mayores. Durante las semanas de feria aparecían largas mesas con copias del patrón y cuadernos ordenados, donde los intermediarios anotaban los resultados de las disputas con letra clara, sin comentarios superfluos. Dentro de los barrios, los exámenes de artesanía se reorganizaron según el nuevo orden. El maestro que aspiraba al título no solo tenía que mostrar una costura uniforme y un corte económico, sino también colocar una manga de prueba dentro de los límites de la norma ante testigos. Parecía algo árido, pero era precisamente esa aridez la que curaba a la ciudad de su ansia de severidad ejemplar. Los guardias, acostumbrados al fácil efecto de las tijeras en la plaza, se dieron cuenta de que ganaban respeto más rápidamente si en su diario aumentaban las líneas verificación en la pared y impugnado con compensación en lugar de las sumas de las multas. La reputación pasó a depender de la capacidad de alcanzar el estándar sin ruido, y eso cambió a las personas de forma más fiable que cualquier sermón. Más adelante, el orden llegó a lugares donde rara vez se aplica la normativa, a la humedad y al crepúsculo. En las tardes lluviosas, cuando la tela se volvía pesada y las siluetas se difuminaban, los bancos colocaban en el umbral pequeñas planchas con un sello, una vela y una cinta, invitando a medir antes de que surgieran sospechas. En la habitación húmeda, junto a la puerta, los intermediarios dejaban secar los rollos hasta que alcanzaban la misma humedad, ponían una doble marca y anotaban inmediatamente la hora. Los coeficientes para los codos ajenos colgaban de la pared al lado, y la discusión sobre la amplitud ultramarina se calmaba antes de encontrar un testigo. En los almacenes de las casas acomodadas, los codos respetables familiares ya se guardaban como recuerdo y no como instrumento de exclusión, lo que no destruía el honor, pero le quitaba la costumbre de dictar la longitud para todos. A veces, la ciudad se ponía a prueba, como un árbol se pone a prueba, para ver si se dobla. En la temporada en que los precios de las pieles se dispararon y las cintas de lejos brillaron con un nuevo esplendor, la consistencia intentó volver a la conversación sobre la moderación interna. En los mercados volvieron a circular las viejas frases, pero ahora siempre había una mesa con una copia del patrón, y la multitud tenía que dar un paso más hacia el árbol antes de dar un paso hacia la vergüenza. Varios casos llegaron a la detención de personas adultas y el papel lo registró brevemente. Lugar, hora, inspección, resultado. Cuando se confirmaban las infracciones,
El castigo era tan silencioso como la justificación, sin escenas ni humillaciones. Cuando el exceso se reducía al grosor de una costilla, la ciudad pagaba una indemnización y seguía adelante, porque había aprendido a valorar más el procedimiento que la justicia instantánea. La economía respondía a su manera. El crédito se volvió más estable, porque el miedo a un recorte repentino desapareció de los precios. Los sastres dejaron de coser margen por miedo en los patrones y devolvieron el margen al oficio y no a la multitud. Apareció un concepto del que antes se hablaba en voz baja. El lujo modesto, no el exceso ostentoso, sino la precisión dentro de los límites. Cuanto más fina se hacía la puntada dentro del estándar, más silenciosos se volvían los intentos de quitar centímetros con la voz. La convicción pasó a los objetos. La cinta métrica con muescas, el borde de bronce de la regla portátil, el polvo de arena bajo el lacre de la etiqueta, la tabla de conversión del codo ajeno. Estos pequeños detalles tecnológicos no inspiraban discursos, pero enseñaban a la gente a vivir sin insultos innecesarios. También cambió la vida doméstica. En los inventarios de la dote, junto al número de sábanas y baúles, aparecían pequeñas tablas de anchuras y cortes según el patrón. Y las discusiones familiares dejaron de derivar tan fácilmente en juicios públicos. Para los pobres, esta hoja significaba mucho. El pañuelo dejó de ser una trampa y se convirtió en algo que se podía aplicar al árbol. Las tiendas aceptaban más a menudo el pago a plazos, porque el riesgo de confiscación se desvaneció como el humo del tabaco por la ventana. La consistencia leía con menos frecuencia los folletos edificantes, porque los chismes perdían fuerza ante la primera luz lateral. Donde antes la ciudad adquiría un sentido de rectitud a costa del cuello ajeno, ahora adquiría estabilidad a costa de la misma longitud para todos. Y cuando, unos años más tarde, volvió a surgir una ola de inquietud, no por el corte, sino por las enfermedades y los precios del pan, la vieja costumbre de buscar culpables en el dobladillo intentó volver. La ciudad, entrenada con la tabla y el libro, respondió por la misma vía. Discusión en la tienda, mesa con una copia del patrón, regla portátil, pared con el codo encadenado, línea en el diario. La multitud, acostumbrada a los espectáculos, descubrió que simplemente no le quedaba espacio entre los dedos que apretaban el borde bajo el borde liso y la letra que anotaba el resultado sin adornos. El mito de la modestia como una soga se encontró de nuevo con el documento sobre la modestia como marco y volvió a perder, porque el marco dura más que el grito. La ciudad conservó los estatutos, pero olvidó cómo convertirlos en un palo. Y mientras el árbol con rayas cuelga de la pared y el formulario del camino hacia esa pared yace sobre la mesa, los centímetros permanecen donde deben estar, en un objeto que no sabe ni halagar ni vengarse, y que, por lo tanto, defiende mejor que nadie la dignidad humana. En primavera, la disciplina mesurada se convirtió en parte de la gimnasia respiratoria de la ciudad. En los mercados,
primero se levantaban las persianas, se colocaba una copia del patrón sobre la mesa, y sólo entonces se sacaban la cinta y el cuero. En este orden se arraigó una lógica simple. Primero la costilla, luego la mirada. Allí donde se respetaba, desaparecían las escenas repentinas con tijeras. Allí donde se era perezoso, los viejos hábitos devolvían el murmullo de la multitud. Varios barrios no querían asumir los nuevos gastos de velas e intermediarios, y fue precisamente allí donde estalló el asunto, en el que había de todo: codos cerrados, una tarde brumosa, acabados caros. Una clienta adulta salió de la tienda con un impermeable cuyo cuello se alargaba hacia el invierno. Los guardias consideraron que el ancho era demasiado alegre. Cortaron los dientes en el acto y anotaron los trofeos en su cuaderno. A la mañana siguiente, el mediador llevó la disputa a la pared, colocó el borde recortado en el codo de la cadena y anotó que, incluso después del recorte, el exceso no se confirmaba. La compensación no se fijó en tela, sino en monedas al precio medio por palmo de ancho, y a los dos guardias se les inscribió una sanción por medir con una regla no homologada. La lección resultó más cara que cualquier hoja con advertencias. En una semana, aparecieron en ese barrio listones que reproducían el modelo estándar en todos los umbrales, y los bancos comenzaron a mantener la disputa en su lugar hasta que llegara la medida portátil. Poco a poco, el placer de las denuncias ruidosas dio paso al respeto por el procedimiento limpio. Los guardias dejaron de competir por el número de sanciones y comenzaron a considerar las filas alineadas contra la pared como un motivo de orgullo personal. Los gremios, cuyos maestros antes cosían con margen de miedo, devolvieron el margen al oficio y comenzaron a demostrar el gusto dentro del riesgo y no por encima de él. Los tintoreros dejaron de justificarse con la alegría del tono y sacaron paletas con marcas dentro del margen para que la disputa sobre el color ya no enmascarara la disputa sobre los centímetros. Las tiendas de pieles aceptaron plancas cortas para la altura del pelo, y el lenguaje de la generosidad invernal se convirtió en una magnitud artesanal en lugar de una emoción callejera. Incluso la retórica de la consistoria cambió de tono. En lugar de raíces de libertinaje, en las hojas aparecían con más frecuencia agradecimientos a quienes miden con honestidad y presentan apelaciones sin humillación. Una vez al año, la ciudad organizaba una tranquila revisión de las medidas. En la sala de medidas, desde la mañana hasta la noche, sonaban las cadenas. Se comparaban las reglas portátiles con el patrón. Se apretaban los bordes con placas de bronce. Los escribanos anotaban las fechas en letra de imprenta y los testigos firmaban. Allí mismo se anunciaban los resultados. ¿Cuántos casos se habían resuelto en el muro? ¿Cuántos correspondían a indemnizaciones? ¿Cuántos se habían reconocido como infracciones? Estas estadísticas sonaban como un lento latido del corazón, uniformes, sin sobresaltos. Lo más importante no era el porcentaje de absoluciones.
sino la desaparición del lugar para las escenas ejemplares. La plaza, a la que le gustaba el teatro, no desapareció, pero su escenario se convirtió en el regateo y la música, y no en el cuello ajeno bajo las tijeras. La modestia se convirtió en un marco habitual, como el aro de un barril, y mantenía el contenido tan bien como los aros de hierro. Junto con la moderación maduró un efecto secundario, la confianza en el deber. Las tiendas, donde antes se añadía un porcentaje por riesgo de confiscación, comenzaron a llevar las cuentas con más suavidad. Las costureras dejaron de incluir en el precio el pago por el viento. Los contratos familiares dejaron de confundir el honor con la longitud de la cola. A los inventarios de la dote se añadían tablas en miniatura, según el patrón. Y quienes antes pagaban con la vergüenza en la puerta, ahora pagaban con monedas según reglas comprensibles. Para los pobres, esta transformación resultó decisiva. El pañuelo dejó de ser una trampa. Apareció una nueva cortesía. Antes de calificar la ropa de alguien como excesiva, la gente buscaba una mesa con una copia del patrón. Se desaprendió la costumbre de ser la medida en sí misma. No se libró de otra sombra. En la feria se descubrió un lote de etiquetas falsas dentro de los límites, pegadas en acabados caros. La falsificación se mantenía en las tiendas semioscuras, pero se desmoronaba en una habitación seca con luz lateral. Los granos de arena bajo el lacre no dejaban la rugosidad necesaria, y la muesca microscópica en el borde se leía como irregular. Los casos se llevaron a los tribunales no como una caída moral, sino como una falsificación de la herramienta de medición. Los culpables fueron obligados a indemnizar por los daños, y se les excluyó del derecho a utilizar copias del patrón. En ese momento, quedó claro que la medida no es solo una regla, sino un ecosistema de pequeños detalles: luz, aire, sello, bronce, arena. Es difícil sobrevivir a la arbitrariedad cuando cada elemento exige la misma honestidad. El matiz con los codos ajenos permaneció incluso después de los coeficientes. Periódicamente llegaban nuevas telas con marcas de ciudades lejanas, y la disputa volvía a buscar la brecha entre la hospitalidad y la sospecha. El servicio de transporte mantenía en las mesas tablas actualizadas de conversión, y en las puertas hojas en blanco con marcas horarias, para que nadie se refiriera al aire marino o a la humedad del camino. Al cabo de una temporada, quedó claro que la aceptación equitativa de las medidas ajenas aumentaba no solo los ingresos de las ferias, sino también la disciplina de las propias. Allí donde se veía lo fácil que era reducir la anchura ajena a la local sin humillación, se dejaba de creer en las viejas historias sobre la agitación de la silueta. El cambio decisivo se manifestó en algo imperceptible: el silencio durante las detenciones. Antes, cualquier adulto detenido se convertía en parte del espectáculo. Ahora su camino no pasaba por la multitud, sino por la mesa,
la barra y las paredes de la sala de medidas. Las detenciones eran breves, los castigos predecibles y las compensaciones inmediatas. El ansia adolescente de la vergüenza dio paso a un orden más maduro. La ciudad conservaba los estatutos, pero dejó de utilizarlos como látigo. Esto no hacía a las personas mejores, sino más libres de la mano ajena en la manga. Y cuando la siguiente temporada traía consigo preocupaciones relacionadas no con la tela, sino con el precio del pan o las enfermedades, la ciudad no recurría a las tijeras, sino a las tablas y los procedimientos, porque, una vez aprendida la longitud honesta, se aprende a respetar también el peso honesto. En la fase final de la reforma, el tribunal añadió un párrafo al estatuto que, sin darse cuenta, se convirtió en el más importante. El derecho de cualquier participante adulto en el asunto elegante a ir a la pared sin pagar y sin intermediarios si el servicio portátil está ocupado. La obligación de los guardias de acompañar la disputa hasta el punto de referencia y no hasta la plaza. La expulsión por intentar medir repetidamente con una regla no homologada. Este párrafo privó a la arbitrariedad de su último refugio, la rapidez. La rapidez era su mejor aliada, porque el ruido siempre es más rápido que el procedimiento. Cuando el ruido perdió su ventaja, la ciudad cambió definitivamente su reflejo. En lugar de buscar al culpable con la mirada, busca la regla. Los cambios restantes afectaron al lenguaje. En los folletos de la consistoria, la palabra modestia dejó de sonar como un trueno y pasó a sonar como una medida. En el lenguaje coloquial, desaparecieron las expresiones creadas para humillar. Fueron sustituidas por términos creados para el trabajo. En los talleres se hablaba más a menudo de dentro de los límites de la costilla, en los mercados de verificado junto a la pared y en las casas de según el inventario de la dote. Estas fórmulas secas clavaron entre los guardias y el hombro ajeno ese mismo trozo de madera que debe interponerse entre la fuerza y el cuerpo. La tela volvió a ser una cosa, no una escena. La medida volvió a ser un objeto, no el carácter de alguien. Y ahí radicaba la principal victoria. Los centímetros del poder volvieron al palo marcado, donde sirven a todos por igual y no adulan a nadie.